buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a continuar con las actividades que se están desarrollando por la Asociación Filosófica de México en el marco de este 8 de marzo. Las actividades constan de un coloquio que lleva por título Pensadoras y filósofas en el desarrollo de México. Para esta sesión de las 3 de la tarde, para esta mesa, vamos a abordar el tema de las cortesanas y las violetas, dos temas muy interesantes y muy influyentes en la política de México, y no solamente en la política, para también otros aspectos, que nos señala algo muy interesante. Por principio, sabemos que por siglos y por décadas las mujeres siempre han sido silenciadas. Bueno, pero esto se acentra más cuando hablamos de cierto tipo de mujeres. Por un lado, aquellas que tienen un vínculo con una situación sexual, en el caso de las cortesanas, y esto es un elemento para omitirlas, para negarles la cuestión del pensamiento. Eso tenemos por un lado. También tenemos con el lado de las violetas, pues un inicio de la difusión de un pensamiento de la mujer, un tipo de periodismo enfocado a lo femenino, que también de repente, ¿no? Por abordar ciertos temas, se les conoce, se les vincula como la mujer mala. Entonces, vamos a ahondar en este tema. Para ello vamos a tener la participación de la maestra Carla Romero Uscanga, quien es licenciada en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UAM. También es maestra en Terapia Familiar por el Centro de Estudios e Investigación de la Familia, IFAC, y actualmente es doctorante en Ciencias del Desarrollo Humano en el Colegio Internacional de Educación Superior. Ella actualmente es la presidenta del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía. Asimismo, participa en la Asociación Mexicana de Terapia Familiar. Es docente en varios colegios, entre ellos el Columbia College Panamericano, y en el IEMS, el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. En el tema de las violetas vamos a de la licenciada Mariana Hernández Aquino. Ella es licenciada en Filosofía con una formación en psicoanálisis. Ha tenido una trayectoria docente en la que ha trabajado pues la educación con adolescentes. Se centra en el aspecto emocional y un acompañamiento académico de ellos. Bueno, pues sin más por el momento, vamos a comenzar con este conversatorio, y les recuerdo un poco la dinámica. Cada una de nuestras ponentes va a contar con alrededor de 15 minutos para exponernos y meternos en estos temas. Posteriormente, los invitamos ya desde entonces a realizar sus preguntas para iniciar este conversatorio con ellas. Pues le damos la palabra, maestra Carla. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, Montserrat. Bueno, antes que nada quisiera agradecer el estar aquí con ustedes a la doctora Amalia Xochitl López Molina, a los organizadores, también a mi compañera del día de hoy, Marina Hernández, a las compañeras que trabajaron en la mañana, que me parecieron temas muy interesantes que nos van a permitir en estos momentos enlazar los temas, como es Fanny del Río, y la manera en la que abordó muy interesante acerca de todo este tema a partir de las mujeres, de las filósofas. Y bueno, primero quería aclarar, trabajé en el College Columbia hace 20 años, actualmente trabajo para el IEMS como docente, tutora, investigadora, ya desde hace 19 años. Y bueno, también trabajo en el área de tutoría, estoy actualmente como terapeuta familiar y efectivamente como presidenta del Círculo Mexicano de Profesores de Filosofía. Bueno, dicho esto, comienzo con mi tema, el cual espero que les interese. Comienzo por explicar que este tema lo trabajé desde la tesis hace 20 años, se llama, le puse como título Análisis crítico del concepto de educación desde la cortesana del Renacimiento italiano. Para mí fue muy importante porque en ese momento yo estudié en la UAM Iztapalapa, y en la UAM Iztapalapa en ese momento no había estudios de género y no había en ese momento algún docente
que aceptara guiar este tema. Entonces, afortunadamente el doctor Jorge Velázquez, el cual me está dando clases precisamente acerca del Renacimiento, me aceptó la propuesta, que me interesaba mucho porque desde que empezamos a hablar acerca del tema del Renacimiento, me llamaba mucho la atención la figura, cómo se manejaba la figura de la mujer, ¿no? Y que de repente todo lo que se iba viendo en varios momentos de la historia de la filosofía durante la licenciatura, como que yo decía, ¿y la mujer qué, no? O sea, ¿y dónde está? ¿Y qué se habla acerca de ella? Entonces, pues me di a la tarea de retomar en mi tesis y sobre todo ir abordando este tema desde otro punto que me pareció importante rescatar, que no se trabajaba mucho en las asignaturas o en las materias, que era la filosofía de la educación. O sea, había más materias encaminadas o enfocadas hacia lo que era la filosofía analítica y en ese momento toda esta parte del racionalismo, etcétera. Entonces, bueno, históricamente, la enseñanza de la filosofía y el desarrollo de ella ha formado la base, el crecimiento tanto económico como social de los pueblos. Hasta nuestros días, este análisis filosófico que se desarrolla por diversas instituciones, vemos que hay un área que va enfocado más hacia la ciencia, pero se deja de lado la parte que va más en un sentido, vamos a decirlo así, metafísico, en cuanto a la parte que habla más acerca de lo ontológico, ¿no? Pero dejándose llevar por el lado, por ejemplo, cuando vemos acerca de los temas en filosofía, abordamos temas reflexivos o críticos, no retomamos qué pasa con los temas como la brujería, ¿no? O sea, eso se ve como en otro espacio o se toma con mucho cuidado. Y en este sentido, me pareció importante ver qué se hablaba acerca de estas mujeres, las cortesanas, precisamente por lo que tú estabas diciendo, Monse, cómo es que se percibía solamente hacia el lado sexual, pero que en realidad estaban moviendo muchísimas cosas, no solamente en un ámbito político, sino económico, social y cultural. Y que además, dicho sea de paso, es muy interesante la forma en la que no solamente fueron de alguna manera silenciadas por hombres, también por mujeres. O sea, tomemos en cuenta que estas cortes, estos espacios, estos salones también fueron abiertos por mujeres que formaban parte del virreinato. Y entonces se les ve como mecenas, pero no se les ve como realmente lo que estaban buscando de saber más acerca de la pintura, de la arquitectura, de la poesía. ¿Me explico? Y que además hace un momento la doctora Aspe mencionaba muy bien cómo es, hasta qué punto o cuándo se puede hablar de que un texto literario se pueda tornar al autor o a la autora en una filósofa o en un filósofo. ¿Cuándo puede ser visto desde nuestra área, desde una reflexión filosófica de la aportación del sujeto, del escritor, o cuando ya se puede volver un filósofo? Creo que ese es un tema que queda ahí de paso. Bueno, voy a seguir ahondando en el tema. Para poder hacer la demarcación epistémica, parte de lo que yo quería señalar era la importancia y los aportes que tuvieron esas mujeres a lo largo de la historia en la educación, cuestionando y reflexionando sobre casos específicos con las cortesanas, no solo como un objeto de placer sexual y visual, sino también aportando ideas, creaciones literarias, filosóficas e incluso científicas. En ese sentido, me parece importante replantear que si lo vemos desde una demarcación que nos permita delimitar temporalmente el Renacimiento y en ese sentido aislarlo, porque recuerden que muchas veces lo ven junto con pegado con la Edad Media, ¿no? O sea, hasta qué punto fue Edad Media, hasta qué punto es Renacimiento. Entonces, por eso quiero señalar que el humanismo renacentista, que va del siglo XIV al siglo XV aproximadamente, porque sabemos que no es el 8 de marzo de 1900, no, hay una transición en el cual vamos a identificar que este humanismo nos permite establecer un enlace incluso con pensamientos de la antigüedad. Y esto, una formación integral del ser humano, es decir, los renacentistas recuperan el principio espiritual de los griegos, en el cual el humanismo
Este sentido clásico y originario viene de Humanitas, recordémoslo, nos permite ver, por ejemplo, desde tiempo de Varrón, Cicerón, al lado de una acepción vulgar o primitiva, pero que en realidad lo que estamos viendo es que significó una educación de los seres humanos de acuerdo a la verdadera forma humana, con un auténtico ser, ¿no? Con una auténtica esencia, tal es genuina como por ejemplo lo que se retomaba de la paideia. Para ir avanzando, porque voy a hacer un enlace como si fuera un tejido, en el cual vamos a ver por qué esto va a ser importante para hablar de las mujeres dentro del siglo XIX, cómo podemos percibir si existe o no todavía un concepto de cortesana similar, ¿no? Bueno, para retomar acerca del Renacimiento italiano y cómo es que estas mujeres participaban de la corte, vamos a observar que parte de lo que era importante eran sus cualidades básicas, por ejemplo, la nobleza de linaje, el tener gracia natural en todas las cosas, y esto estoy citando a Pozzi Mario en Introducción de Castiglione en Baldassare, y él ahí nos dice que era muy importante ser avisada y prudente. No sé muy bien qué se entendía por ser avisada, pero prudente, no soberbia, no envidiosa, no maldiciente, no vana, no revoltosa, no porfiada, no desdonada, poniendo las cosas fuera de su tiempo, saber ganar y conservar el amor de su señora y de todos los otros, y hacer bien y con buena gracia los ejercicios que convienen a las mujeres. ¿Sí? Esto lo vamos a trasladar porque sí también va a retomarse para lo que les voy a comentar o lo que quiero conversar acerca de dentro del siglo XIX en México. Por mencionar algunas mujeres que estuvieron presentes y de las que se habla acerca de ellas como poetisas, podemos ver que se nombran cortesanas como Verónica de Franco, en la cual nació en 1546 y falleció en 1591, Gaspara de Estampa, que es de 1523 y fallece en 1554. Fíjense qué jóvenes, ¿no? Las cuales formaban parte de la corte de Venecia como poetisas, aunque para algunos su labor era vista como prostitución, pero el nombre común de su labor era de cortesanas. Al parecer, sus amantes eran muy generosos económica e intelectualmente con ellas y sus compañeras, ya que al permitirles leer e investigar sobre temas que les causan curiosidad, poco a poco lograron dotarse de una vasta cultura que les permitió crear poemas haciendo reflexiones sobre el amor, infortunios, pero también les permitió elaborar irónicas y burlonas farsas, vamos a decirlo así, acerca de la sociedad y cómo se limitaban los derechos de la mujer. La mujer renacentista tuvo que buscar un espacio propio que le permitiera desarrollarse e incluso conocer sus límites intelectuales, tanto como económicos y sociales. Esta búsqueda cuestionó sus necesidades y sus derechos. Curiosamente, tanto como las monjas, como para las cortesanas, que actuaron contra todo tipo de opresión social. Se cuestionaban si realmente tenían la capacidad de reflexionar y aportar algo a la cultura de su momento histórico que constantemente intentaba controlar. Las mujeres participaron en la creación de la literatura, el amor cortés, como fue muy importante en su época. Esta parte me parece importante mencionarla y sobre todo porque lo trabajó mucho Kelly Joan en Tuvieron las mujeres un renacimiento. Es un texto muy interesante que tienen en Namelán. Y también Margaret King, ella habla acerca de las mujeres renacentistas y también vamos a ver con Susan Griffin, las cortesanas. Es un trabajo muy interesante que hacen para ver, analizar, cuestionar cómo es que se fue dando esta educación, esta formación en las mujeres. Y bueno, los invito a que lean esta tesis, se encuentra en la Facultad de Filosofía de la UAM Iztapalapa. Ahora voy a pasar a la parte del siglo XIX y qué es lo que yo observo que podemos identificar, ¿no? Por un lado, podemos ver incluso en un artículo de Erika Pani cómo es que el proyecto de Estado de Maximiliano a través de la vida de la cortesana y del ceremonial público, esta es la parte que me interesaba mostrarles, ¿no? Porque al tratar de pensar en este conversatorio, me di cuenta de que una figura que también ha sido muy
maltratada es la de Carlota. Porque fue una mujer joven que llegó con, me parece, a partir de los escritos, a partir de lo que podemos observar en los textos donde se recupera información acerca de ella. Fíjense cómo llegan hasta a desdeñarla, de decir que fallece en un manicomio loca, ¿no? Con un muñequito al que llamaba Maximiliano, pero no se ve la otra parte de ella, cómo trató de formar esta corte con mujeres que le permitieran acercarse a la cultura mexicana. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, podemos observar en textos cómo es que se recupera que el gobierno monárquico consideraba el tipo de sistema de gobierno que fuera civilizado, ellos decían, ¿no? Pero dentro de lo que ellos buscaron era una corte que tenía un reglamento con servicios de honor ceremonial, lo cual permitió dar lugar a ritos, símbolo del imperio para establecer elementos políticos que fortalecieran el imperio, cosa que vamos a ver que constantemente ocurre en las cortes de diversas partes del mundo. Pero en México esta corte fue impuesta y ya había elementos previos de cómo estaba conformada esta sociedad, y estos llegan ajenos a la comunidad. Entonces, como tenían que, de alguna manera, acercarse al pueblo y poder mostrar que sí iban a poder ejercer este imperio, pues empiezan a acercarse a los que realmente estaban siendo importantes. Por ejemplo, vamos a ver, quienes conforman la corte de Maximiliano y Carlota. Al leer los nombres de quienes fueron damas de palacio de la emperatriz y chambelanes y caballerizos del emperador, vemos que por un lado se hizo un rescate de la nobleza colonial. Aparecen los Suárez de Peredo, condes de Valle de Orizaba, los Morán, marqueses de Vivanco, los Rincón Gallardo, marqueses, los Riajosa, los Lizardi y los del Valle. Nos llamó la atención que el marqués de San Juan de Rayas. Pero a mí lo que me llama muchísimo la atención es que fíjense que dentro de esa corte, parte de a quien aceptaron fue a Josefa Varela, una auténtica india, así lo dicen, no lo digo yo, está en el texto, de Hanan Lica, y está indexado en Historia Mexicana del Colmex. Dice, Josefa Varela, una auténtica india de color café oscuro, descendiente de Moctezuma o Netzahualcóyotl. Entonces, dentro de este dato interesante, a mí me parece importante porque fíjense, aquí cuando mencionan esto dicen que Concepción Adalid, hija del marqués de San Miguel Aguayó, venida a menos, solicitó a la emperatriz que la nombrara dama del palacio, puesto que necesitaba un sueldo. La emperatriz se rehusó diciendo que por lo mismo que eran sus antecedentes tan distinguidos, no podía nombrarla, pues se le hacía que estaba denigrándola. Se limitaron solo a aquellos con títulos que venían acompañados de un peso económico y social. Esto me lleva a decir algo que me parece muy importante. ¿Cómo es que dentro del siglo XIX en México, cuando se da todo este proceso, habría que ver qué pasa con las mujeres de esa época? ¿Qué pasa con las cortesanas si escribieron algo? Y esa es una tarea que considero que deberíamos de hacer interdisciplinariamente, porque como bien dice, hay un texto muy interesante, Aproximaciones al siglo XIX mexicano, incluso me gustó mucho cómo puso una visión interdisciplinaria, coordinado por la doctora María del Carmen Rovira. Hay una parte muy interesante donde se habla sobre la importancia que tiene el acercarnos a otras áreas, a otras disciplinas, antropólogos, sociólogos, arquitectos, médicos, para que nos puedan dar una visión. Por último, me gustaría comentarles, para terminar, cito, la historia de las ideas, sean estas filosóficas, educativas, políticas, económicas, artísticas, estéticas o de cualquier índole, no tienen sentido si no es para comprender el presente y proyectar el futuro, ¿no? Entonces, me parece que ahí viene muy bien el enlace en cuanto a qué pasa con ese pasado
del Renacimiento italiano y cómo nos permite comprender o observar de manera diferente, no de una manera tan banal como, ay, sí, las cortes, y se vestían bien bonitas, y eran prostitutas, y se acostaban con todos. ¿Qué más había ahí? ¿No? ¿Qué profundidad había en sus pensamientos? Darles nombre, darles dignidad, y también retomarlo para nuestro trabajo en nuestra actividad filosófica, ¿no? El respeto a las otras profesiones, a las otras mujeres que no necesitan ser doctoras o tener una maestría para ser sabias, ¿no? Como muchas abuelas, como muchas tías, como muchas mujeres indígenas, que tenemos que abrir nuestros ojos y abrir nuestros oídos para escucharlas. Gracias. Muchas gracias, maestra Carla Romero Uscanga. Muy interesante su participación, definitivamente me hizo pensar en María Ignacia Rodríguez de Velasco o la Güera Rodríguez, ¿no? Que justo entra en este papel, pero bueno, en un momento haremos un análisis, bueno, entraremos más a detalles con las preguntas. Por el momento vamos a darle la palabra a Marina Hernández, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de regresar acá a la facultad, de todas las actividades, siempre presente en mi pensamiento la facultad, sobre todo la doctora Rovira, que siempre me guió durante muchos años. Y lo que presento a continuación, pues es un trabajo justo que me supervisó la doctora, ¿no? Me lo supervisó y estuvimos trabajando en ello detenidamente, con muchos regaños, porque además ella me llamaba la atención, me decía, no va por ahí, etcétera, pero lo logré y lo logramos. Yo creo que para ella también fue un gran logro. Siempre estoy agradecida con ella. El día de hoy voy a hablar de las publicaciones del siglo XIX, específicamente de Violetas de la Náhuatl, pero quiero comenzar señalando que había más publicaciones. Si bien, como señalábamos un poquito en el preámbulo, el siglo XIX sabemos que tiene muchos cambios, que están los conservadores, que está el triunfo de los liberales, que está el porfiriato. En todas las etapas vamos a encontrar diversas revistas que se interesaron por el tema de la mujer. Sobre todo las de la primera mitad del siglo XIX, algunas están escritas por hombres tratando de tomar el tema de la mujer, y ya a partir de la mitad del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, pues ya son revistas escritas por y para mujeres, ¿no? Dentro de esta diversidad de revistas, pues les voy a mencionar solo algunas. Es el Seminario de las Señoritas Mexicanas de 1841, el Álbum de las Señoritas de 1855, La Mujer de 1880, El Correo de las Señoras de 1883, La Mujer Mexicana, que bueno, esta revista es muy importante y les voy a señalar por qué, porque en ella vamos a encontrar muchos artículos de Laureana, ¿no? Laureana, la autora en la cual me voy a centrar el día de hoy. Y por último, pues tenemos el Álbum de las Damas, 1907. Este es un movimiento que tuvo lugar en México, pero también en Europa, en varias partes del mundo. Empiezan a publicarse muchas revistas femeninas. También hay muchos filósofos, varios filósofos que se empiezan a interesar sobre el tema de la mujer. No utilizan la palabra feminismo. De hecho, yo encuentro la palabra feminismo en algún texto hasta 1905, pero sí hablan mucho de la reivindicación de la mujer. ¿Qué filósofos mexicanos hablaron de la mujer? Pues tenemos a José María Luis Mora, con su proyecto de las escuelas para mujeres, Juan Nepomuceno Adorno, con la idea del casamiento, del divorcio, muy innovador en Nepomuceno Adorno. En la segunda mitad del siglo XIX tenemos a Ignacio Ramírez, tenemos a Agustín Rivera, y por último, pues también tenemos a Laureana. Vamos a ver entonces, a partir de esta diversidad de revistas, pues tenemos una revista que fue pues la más renombrada, o ha sido en las últimas décadas la más renombrada, que es Violetas de la Náhuatl. Me gustaría compartirles un poco el primer número para que ustedes tengan como este acercamiento a la publicación.
Aquí está, ¿no? Este es un periódico literario escrito por y para mujeres. Este es un punto muy interesante porque, como les comentaba, pues eran revistas al principio, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, eran revistas pensadas por hombres para mujeres, ¿no? Estaban enfocadas sobre todo en economía doméstica, cómo es que iban a lograr que la mujer fuera una buena esposa, una buena madre, consejos domésticos, pero a partir de la segunda mitad del siglo XIX vemos otra concepción en las revistas. Y bueno, vamos a ver Violetas de la Náhuac, ¿no? Violetas, primero se llamó Las Hijas de la Náhuac, señala Laureana que le van a cambiar el nombre porque hay otra publicación con ese título y se convierte en Violetas de la Náhuac. Se publicó de 1887 a 1889 cada domingo. ¿Y qué contenía Las Violetas? Contenía diversos artículos, había traducciones de novelas, economía doméstica, abordaban temas sociales, temas sobre la reivindicación de la mujer. Y si había un elemento importante, sobre todo de alguna mujer, lo ponían como en la editorial, ¿no? En primera plana. Por ejemplo, señalan el acontecimiento, que además es histórico y muy importante, de cuando Matilde Montoya se convierte en la primera mujer en estudiar medicina en México. Hablan de Ángela Peralta y el objetivo de Las Violetas es que la mujer se desarrolle intelectualmente. En el ámbito político también llegan a tocar el tema del voto femenino y tiene diferentes colaboradoras. Dentro de las colaboradoras está Matiana Munguía, siempre le ponen como el punto de señora o señorita, Elvira Lozano y por supuesto Laureana Wright, ¿no? Que ahorita ahorita lo voy a desglosar. También está invitada la hija de Laureana, que es Margarita Kleinhans. Ella participa también con algunos poemas y participa también pues con algunas traducciones, ¿no? Esto es importante porque esas novelas románticas que estaban como en boga, pues las empiezan a traducir, pero también ellas van desarrollando otras concepciones, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué, porque en algún momento también se le pone a Violetas como una revista femenina que llega como nada más a, pues, engalanar el porfiriato, ¿no? Así como que las mujeres tienen en que entretenerse, pero Laureana dice no para nada, ¿no? Las Violetas no están buscando eso, sino están buscando su reivindicación, esto es muy importante. Luego, ¿cuál es el contenido de Violetas? Pues Violetas tiene diversos artículos a lo largo de los 2 años que se publicó. Encontramos, por ejemplo, temas del periodismo, sobre el periodismo en México, temas como el suicidio, y ahorita les voy a comentar, la ciencia, las academias, los idiomas, el arte en general. Bueno, son los temas que ellas van a abordar. No hay artículos, por ejemplo, es interesante, nunca hay artículos de moda, porque en algunas otras revistas sí aparecían como las litografías de cuáles eran los atuendos que estaban de moda, si se utilizaba, por ejemplo, el paraguas, el sombrero, etcétera. Ellas no se detienen en eso, sino están enfocadas en la parte intelectual y esto realmente es muy interesante. Les voy a platicar un poquito de Laureana y de cómo podemos acercarnos a su obra, que la verdad es vasta. Dice, bueno, sabemos que ella nace en Tasco y nace en 1846. Ella fallece en 1896, es decir, vive 50 años, muy joven. Ella se casa con un norteamericano y de ahí su apellido. Y no tenemos clara no hay claridad acerca de su formación académica, pero obviamente sabemos que era una mujer ilustrada. Siempre en sus textos pone como punto de referencia muchas veces la sociedad norteamericana, sobre todo en el tema del voto y del voto femenino, ¿no? Porque recordemos que en Estados Unidos, en 1869, se acepta el derecho al voto de la mujer
pues en México casi un siglo después, ¿no? 80 y tantos años después se acepta el derecho al voto femenino, ¿no? A Laureana le preocupa la desigualdad social, le preocupa que México no sea un país lector, le preocupa que el 80% de la población sea una población analfabeta. Y bueno, pues vamos a ver sus ideas muy progresistas para ese momento y para que fuera mujer pues todavía más. Y podemos trabajar su pensamiento desde 3 puntos. Obviamente desde su revista, Violetas de la Náhuac, con sus diferentes artículos, también con una serie de artículos que se van a publicar pues después de su fallecimiento en 1905 en una revista que se llama La Mujer Mexicana. Y estos textos, estos artículos, esta serie de artículos, ella va a abordar la reivindicación de la mujer por medio del estudio. Y otra de sus obras importante, que también es como esta parte de historiadora, es su obra Mujeres Célebres. En esta obra, Laureana aborda el pensamiento y la vida de diferentes mujeres mexicanas, ¿no? Empieza desde la parte prehispánica, menciona la Malinche, se va para la parte novohispana, habla de Sor Juana. Esto es importante y a mí me parece muy importante porque en ese momento no solo la mujer permanecía aislada del plano intelectual, sino que además no tenía como una conciencia de su pasado inmediato, ¿no? Entonces el hecho de que ella se haya detenido a recopilar la información, a ver cuáles son esas mujeres célebres mexicanas que se pueden estudiar, pues bueno, fue una gran labor. Entonces habla acerca de Leona Vicario, habla acerca de la esposa de Porfirio Díaz, de Carmen, y bueno, esta obra, pues las 3 áreas, como literata, como historiadora y como filósofa, pues son muy importantes. ¿Por qué como filósofa? Y lo señalo, porque justo hace un cuestionamiento de sí misma, del ser humano y de su contexto. Creo que frente a muchas definiciones de qué es la filosofía, sí podríamos englobar su pensamiento como un pensamiento filosófico. En el plano de la literatura, ella fue invitada a varias asociaciones civiles que eran importantes en ese momento, ¿no? Por ejemplo, fue invitada a Liceo Hidalgo, al Liceo Altamirano de Oaxaca. Ahí compartió pues veladas con Manuel Acuña, con José María Vigil, con Ramón Manterola. Y de hecho Ramón Manterola le da la bienvenida, ¿no? Al Liceo Hidalgo. José María Vigil es quien la invita directamente y Manuel Acuña pide que sea una miembro honoraria. Entonces le piden y la invitan a estas reuniones que se hacían, ¿no? Para cultivar la intelectualidad del siglo XIX, ¿no? Del finales del siglo XIX. ¿Cuáles son como las ideas que ella va abordando, aparte de la parte literaria y esta parte que recibe pues, muchas invitaciones? Su principal objetivo es buscar y lograr la reivindicación de la mujer, es así como ella lo llama. Se considera que la mujer debe de ser educada, no para que sea buena madre o buena esposa, sino que para que recupere todas las capacidades que históricamente se le han negado. ¿Por qué? Porque ha vivido sometida. Y dice ella, no solo es el hombre culpable de que la mujer viva sometida, sino que ha sido también la mujer la que ha permitido ese sometimiento, ¿no? Dice, debe liberarse y desarrollar todas sus capacidades, sobre todo intelectuales, y lograr tener una parte activa en la sociedad. Cuando ella habla de la parte activa en la sociedad, pues habla del sufragio femenino. Ella sí lo señala y como les decía anteriormente, lo hace porque está pues muy cercana, ¿no? A la sociedad americana por las circunstancias de vida. Ella va a permear 2 conceptos muy interesantes
tanto en Violetas como en La Mujer Mexicana, como en su obra de la reivindicación de la mujer, que es la mujer instrumento y el hombre vulgo. Así es como ella trabaja esos dos conceptos. Dice, tenemos que acabar con estas ideas preconcebidas que se han validado durante tantos siglos. Dice, aquella mujer instrumento, dice que piensa que su existencia se la debe al hombre. Dice, y que se asume como tal. Dice, la mujer ya no puede seguir siendo un adorno en la casa, un mueble en el hogar, ya no puede estar, sino debe desarrollar sus propias inquietudes, debe desarrollar su intelectualidad. Y hombre vulgo, pues se refiere a aquel hombre que ha sometido a la mujer, que no acepta la igualdad de género y que no acepta que las mujeres tengan acceso a las instituciones superiores, ¿no? Ella dice, bueno, la mujer le enseñan artes, le enseñan a tocar el piano, le enseñan cuestiones de moda, le enseñan cuestiones de economía doméstica, como ser buena madre. Dice, a lo mejor, dice, sea un primer momento, pero no es su finalidad, ¿no? Ella lo tiene claro, que tiene que desarrollar su intelectualidad. Hay otra parte donde ella desarrolla, a mí me parece que la podemos señalar como en otra vertiente, que es ella va analizando a través de sus artículos de Violetas de la Náhuac o a través de La Mujer Mexicana o a través de su otra obra, va analizando el plano social. Ella en algún momento se queja de que no hay un apoyo hacia el periodismo y reconoce que el periodismo en ese momento, estamos hablando de 1880, bueno, de la década de 1880, y dice, y la vía para divulgar, pues es el periódico, son los periódicos, dice, y no hay ayuda, no hay apoyo para los periódicos. Dice, entonces es muy difícil sostener una publicación. Imagino que ella está justo, justo que ella está pensando y económicamente sostener la revista, me imagino que no fue tarea fácil, ¿no? Cuando ella habla, otro de los temas sociales que toca, y es muy interesante su mirada, porque ella dice del suicidio, ¿no? Hay un artículo que ella aborda el tema del suicidio y ella dice que es por falta de progreso social. Dice, cuando una persona llega a ese estado es por ignorancia, pero es una ignorancia provocada por esa desigualdad económica y social que se va dando en México, ¿no? Entonces ahí hace una crítica. Y bueno, a mí me gustaría concluir, les puse, o sea, les compartí la pantalla, porque ese es el primer número de Violetas, y pues me parecía importante que lo visualizáramos, ¿no? Ahí está. Me gustaría terminar. Digo, claro que Laureana es un personaje por demás interesante, pero me gustaría leerles una cita de ella, ¿no? Directamente. Dice, yéndonos únicamente por el raciocinio, creemos que estos dos seres que forman una sola especie, que poseen los mismos instintos, las mismas aspiraciones, idénticas funciones e idénticos destinos, y que son completamente el uno del otro, son iguales, moral e intelectualmente, sin que puedan desvirtuar de manera alguna esta igualdad las pequeñas diferencias físicas que les distinguen y son comunes a todas las especies, entre las cuales no existe más desigualdad que el sexo. Y bueno, muchas gracias por la atención y dejo de compartir. Muchas gracias, maestra Marina. Interesantísimo la autora, su participación, muy, muy interesante. Y Muchas gracias. como se darán cuenta, parecería que tenemos las antítesis, ¿no? La mujer mala, la mujer buena, pero en todo caso, en todos, la mujer mala no puede pensar porque está vinculada con otros aspectos y la mujer buena no puede pensar porque dentro de su discurso, dentro de las características que la definen, está el no pensar, ¿no? Por ello, no sé, pienso que la revista
tenía a considerarse femenina, pero en los aspectos superficiales, no considerando como un pensamiento, como un desarrollo epistemológico de la mujer, ¿no? No así. Pues bien, los invitamos y las invitamos a que nos compartan sus comentarios, dudas, preguntas, y en lo que las escriban me gustaría realizarles unas preguntas, maestras, para profundizar en el tema. ¿Les parece bien si empiezo con usted, maestra Carla? Ok, muchas gracias. Claro que sí. La pregunta sería, ¿por qué consideró retomar el concepto de educación desde la cortesana del Renacimiento italiano, específicamente ese? ¿Por qué su educación? Bueno, ¿por qué el concepto de educación retomarlo desde las cortesanas? En ese momento, cuando empiezo a observar, y precisamente como lo estabas mencionando ahorita, esos posibles escenarios que puede tener una mujer en su vida, y sobre todo en ese momento, podía ser monja, podía ser esposa, ayúdame si se acuerdan de otro escenario, podía ser partera, curandera, ¿no? Pero, y también iba a depender, por ejemplo, de la religión. O sea, en el Renacimiento italiano recordemos que está también esta oposición entre judíos y cristianos, ¿no? Y cómo esto también ejercía una presión en la mujer. Y a lo mejor si lo queremos ver como novela, ¿no? Y lo que estaba mencionando ahorita, que me parece muy atinado, ¿qué elegir? ¿Ser buena o ser mala? ¿No? ¿Ser monja o ser prostituta? En México estaba buscando información cuando quería armar toda esta parte del siglo XIX y me encontré que, fíjense, en 1538 se abre la primera casa de mujeres públicas. Esta cédula pública por la reina Isabel de Portugal, consorte de Carlos V. Ya se me antojó un chocolate, ¿no? Y estaba en la calle de Gallas. Voy a retomar lo del tema, ¿por qué de ellas? ¿No? O sea, creo que les estoy más o menos dando este asomo para ver la otra mirada, porque estábamos acostumbrados como a polarizar esta parte, y algo que me hacía pensar cuando yo empezaba a observar todo esto era, ¿y qué pasa con el otro lado? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? También puede haber una intelectualidad, hay una parte que también debe de escucharse, de nombrarse, y cuando yo voy analizando esta parte y voy buscando en México cómo se da esto de las casas de citas, era muy diferente a pertenecer a una corte, ¿no? Y además eran mujeres que podían haber sido huérfanas o que los padres incluso aceptaban porque eran más bien una carga, ¿no? Retomemos de las aproximaciones del siglo XIX, en un texto del doctor Miguel Romero Griego, menciona que el 99% de la población era analfabeta. Y yo me pregunto, ¿y de ese poco 1 punto no sé qué por ciento que quedaba, cuántas eran mujeres? ¿Cuántas podían leer realmente? Y no lo digo, o sea, lo que quiero es invitarnos a pensar, ¿qué pasaba con estos textos? A veces, por ejemplo, si nos vemos empresarialmente y de repente pensamos, ¿por qué no funcionó la revista? Si era tan buena. Ah, pues porque las estaba llevando a pensar, ¿no? Y otras cosas. Pero ¿qué hizo que no jalara la fuerza de las otras mujeres? Pues no les pusieron ni un vestidito, ¿no? O sea, por lo menos para ir pasando y decir, ay, ¿de qué trata, no? O sea, lo que tú dijiste es muy importante, las imágenes, o sea, qué importante es para, y por lo menos, no sé si esto es de hombres y mujeres, no, esto es más como de psicoanálisis y psicología, y aunque me gusta hay cosas en las que todavía me rehúso, ¿no? Pero viéndolo objetivamente, la educación, las mujeres, por ejemplo, los neurólogos, los psicólogos dicen que somos muy visuales, bueno, que somos kinésicas, es decir, nosotras nos gusta mucho escuchar, ver, tocar, ¿no? De todo. Y volvemos, por ejemplo, a la parte de la educación que mencionaba Graciela Hierro en cuanto a la parte del placer. Nos polarizaron. Si te gusta el sexo, si te gusta el placer, si te gusta hablar de esos temas, eres una vulgar, ¿no? Si quieres realmente pertenecer a un gremio intelectual, utiliza un buen lenguaje, cuidado con ciertas palabras, con ciertas actitudes y con cierta vestimenta también, ¿eh? Porque también ese es otro problema y eso lo podemos trasladar.
de siglo XIV, XV Italia, lo traemos a México siglo XIX y lo podemos traer al siglo XXI. Es interesantísimo los constructos que todavía tenemos como académicos y como académicas de señalar a las mujeres y a los hombres por cómo van vestidos. Si es de traje, licenciado. Si va en jeans, player, ese sí es de filosofía. Si lleva batita, es doctor. Véanlo en la facultad. A mí me llegó a pasar en la facultad de ir pasando y, ay, no pareces de filo, y por los mismos compañeros, ¿no? Hasta por la forma en la que hablabas o lo que... Entonces, ¿por qué el concepto de educación me pareció pertinente desde ahí? Porque era la disidencia. Porque es esta parte que rechaza los órdenes establecidos o si fueron retomadas, como decía en la mañana Fanny con la Malinche, ¿no? Bueno, ya me pusieron aquí, me voy a poner, pero me voy a poner bien y lo voy a disfrutar. Creo que es en ese sentido el ver y analizar, sí desde un estudio de género, retomé en mi metodología los estudios de género, pero no con una visión que separara, sino que pudiera hacer lo que llamábamos esta conciliación, este análisis reflexivo que nos invite a ver no como hombres y mujeres, buenos y malos, sino como seres humanos que estamos juntos en esta búsqueda de reflexión y de interpretación de nuestro mundo, de nuestro entorno, incluso introyectivo, ¿no? Claro, claro. Muchas gracias, maestra Carla. Para usted, maestra Marina, Sí. justo tenía el mismo cuestionamiento que mencionaba la maestra Carla, ¿no? ¿Por qué desapareció la revista? De entrada, duró 2 años. Además, bueno, siempre está esta idea de señalar que no es pensamiento, es moda, no es pensamiento, es algo propio de las mujeres, cocina, tejido, etcétera, ¿no? Y algo que más me llama la atención es por qué se conoce más la obra de José María Vigil, el de las poetas mexicanas, y no el trabajo de Laureana, porque no se conoce. No se conoce, y de hecho eran amigos. O sea, y de hecho, o sea, es Vigil el que la invita al Liceo Hidalgo. Entonces, él siempre fue muy innovador, pero se desconoce la obra de Laureana, ¿no? O sea, efectivamente. No tengo conocimiento acerca de específicamente que ellas hayan dicho este es el último número porque no tenemos una solvencia económica, sino que ella ya había criticado esta parte de que no había un apoyo hacia el periodismo en México y de repente pues, se deja de publicar. Imagino y podemos suponer que es por cuestiones económicas, ¿no? Yo creo que en ese momento, aunque ella pertenecía a una pues una clase acomodada, pues no siempre iba a poder como solventar la publicación de la revista, ¿no? Y no lo señalan. Específicamente ellas no señalan que será el último número así, sino que aparentemente dan continuidad y solo llega hasta 1889. No hubo alguna cuestión política, un atentado No lo creo, no, que la hayan, no para nada. No para nada, ellas tenían realmente en ese momento una libertad de expresión, porque había además ya varias revistas contemporáneas, entonces no creo que el asunto vaya por ahí de censura. Ok, muchas gracias, maestra. Sí, de nada. Había otra parte en la pregunta, perdón. En la pregunta, bueno, la parte de José María Vigil, y bueno, Ok. ¿por qué Sí. justo estaba porque se había terminado la revista, ¿no? Porque este afán de siempre decir, no es pensamiento, es otra cosa, ¿no? Propio de las mujeres. Sí, efectivamente, ¿no? Como lo señalé anteriormente, se conoce mucho la obra de autores como Ignacio Ramírez, José María Vigil, etcétera, pero poco a poco se ha difundido la obra de Laureana siendo tan importante.
fundamental, sobre todo para los movimientos. Exacto, para las olas, ¿no? Claro. Feministas. La segunda ronda de preguntas, maestra, para que la vaya preparando la respuesta. Le quería preguntar sobre el vínculo que hay actualmente con este concepto de mujer instrumento, hombre vulgo. Y bueno, por supuesto a mí me recordó en el caso de el hombre vulgo, el hombre, ¿no? El hombre y la mujer instrumento, pues, ¿cuál sería el concepto actual, ¿no? Si usted lo ve, lo detecta, lo ubica, ¿no? Siguiendo todos los estudios, por supuesto, de Laureana. Si quiere, puede, en lo que... Pues el hombre vulgo nunca lo utilizó así, pero pues era el machista, ¿no? El machista que no permitía que la mujer se desarrollara intelectualmente, que además la consideraba inferior, que además consideraba que no tenía las mismas habilidades y que esa diferencia física hacía que se justificara el sometimiento intelectual. Creo que, digo, ella no en ningún momento habla de machismo, pero sí los cataloga como hombre vulgo, ¿no? Aquel que no está abierto a las nuevas ideas y sobre todo no acepta la igualdad de los sexos. Entre los hombres progresistas, pues ella menciona a sus compañeros de Elisa Hidalgo, a Manterola, a Vigil, a Pimentel, menciona a Manuel Acuña, etcétera, pero pues está ahí el hombre vulgo. Y en relación a la mujer instrumento, pues tiene que ser parte de, pues hasta lo vemos, ¿no? De esta, actualmente, de estas mujeres que se resisten a aceptar una igualdad y que generan también un pensamiento retrógrada en relación al tema de la mujer. Porque a veces he escuchado de, no, pero es que no estoy bien, por ejemplo, ¿no? En el matrimonio, uno trabaja, no, pues ¿cómo voy a trabajar? Qué flojera. O sea, digo, es otro momento, ¿no? Es otro momento y es otra dinámica, pero pareciera que en el fondo no van cambiando tanto las cosas, ¿no? Desafortunadamente, ayer lo estaba pensando, o antier, acerca de las ideas de Laureana tan innovadoras, que bueno, ya pasó más de un siglo, ¿no? Y seguimos en ese mismo punto donde ahora no solo tenemos que reclamar nuestros derechos, la igualdad y la equidad, sino que ahora tenemos que defender la vida. Bueno, pues esto es hasta pues indignante, pues, ¿no? Que vivamos en un país tan limitado frente al tema de las mujeres. Retrógrada, ¿no? Todo el retrógrada, tiempo. por Sería regresar, claro, ¿no? Muchas gracias, maestra. Maestra Carla, igual vinculando este tema con la actualidad, ¿cuál sería la importancia de hablar de la cortesana? Le pregunto, ¿sería lo mismo entonces actualmente que la escort? Fíjate que ahora que lo mencionas, yo diría que más que la escort habría que invitarnos a reflexionar acerca, y a lo largo de la historia se ha mencionado hasta como parte de la literatura y en las noticias, etcétera. Hay un cierto espacio en el cual las figuras que se encuentran en el poder, ya sea en la presidencia, ¿no? Jefes de gobierno, alcaldes, invitan a reuniones y hacen espacios, incluso como en el cual hay un petit comité, y no solamente es, vamos a verlo así, actualmente qué escenario tenemos que pueda ser incluso ridiculizado de esta forma, las vedettes, ¿no? Que en realidad pues estamos hablando de bailarinas, ¿que no? Las cantantes. Y bueno, vamos a hablar también cuando tú hablas con gente que estudió en Bellas Artes Música, te va a decir que hay otras personas que trabajan en ciertas empresas de comunicación que no son realmente artistas, ¿no? Pero no lo sabemos, tal vez su forma intelectual de haberse empapado de ciertos temas lo hacen de una forma diferente y creo que eso entra muy bien con lo que estamos hablando ahorita. No sé si ustedes han visto, a lo mejor en internet alguno lo ha visto, una película que es muy común y a lo mejor va a sonar muy suave, se llama La sonrisa de Mona Lisa. Hay una escena muy interesante
donde Julia Roberts le está insistiendo a una chica que es estudiante que no se case, que no sea mamá, que estudie, que es muy inteligente, que es muy brillante para quedarse en eso. Y entonces la chavita voltea y le dice, oye, qué bueno que tú quisiste ser pintora y que te gusta ser maestra, pero ¿no te has puesto a pensar que el que yo quiera ser mamá también tiene un mérito? ¿Que también se vale? Esa parte tenemos que cuidarla mucho. O sea, por ejemplo, yo lo pienso como docente. Tengo que estar escuchando y observando y viendo hasta qué punto es mi interés de que ella o él sigan estudiando y hasta qué punto realmente es su interés de él. He trabajado en comunidades como Iztapalapa, Coajimalpa. Tuve la fortuna de acompañar en algunos espacios a una investigadora, Enriqueta Córdoba, y ver cómo en las comunidades no necesariamente, efectivamente, no necesariamente quieren estudiar una carrera, no necesariamente quieren tener un negocio. Su trabajo que hacen en casa también es trabajo. Y díganme si no en esta pandemia lavar la ropa, lavar los trastes y ponte a leer y después escribe el texto, ya te mandó pedir la, ¿no? O sea, es complejo. Y pedirnos que alcemos la voz es muy importante, pedirnos entre todas, ¿no? Que digamos, basta de la violencia, basta de toda esta forma de controlar la educación, el concepto de educación. Lo que tú me preguntabas, ¿no? ¿Habría una pertinencia? Sí. Habría que ver qué escenarios y como me decías, no solo, es más, por ejemplo, pasa en algunos países, por ejemplo, en Cuba, en Estados Unidos e incluso en México he llegado a escuchar mujeres muy guapas, con una actitud y un porte muy interesante y que son doctoras en no sé qué y están de escorts para poder pagar su carrera. Y son escorts no para tener relaciones sexuales. También veamos esta parte y desmitifiquemos el concepto de la cercanía que requiere un hombre de una mujer. Hay ocasiones donde se dan los problemas de infidelidad, no por belleza, sino por tener con quien conversar algo diferente, conversar, escuchar, ser escuchado. Y también del lado de la mujer, ¿eh? O sea, no caigamos en que solamente se da de un lado. Y eso, bueno, lo traigo a cuenta porque como terapeuta familiar, terapeuta de pareja e individual, escucho estos discursos y pues como ser humano también, ¿no? O sea, a fin de cuentas nos identifiquemos que actualmente, primero, el escenario de la corte la tenemos. Ubiquémosla en estos espacios, estos escenarios donde hay un petit comité en el cual se habla y se invita. Incluso hay gente que se le invita a ciertas reuniones porque es pintor o porque es escritor o porque se acaba de sacar una medalla o un reconocimiento, pero no porque sea realmente amigo de ese presidente, porque se ganó una medalla en algún deporte y se le invita para que entonces ese alcalde, ese presidente o esa presidenta o jefe de gobierno pueda decir, miren, sí apoyamos a las bellas artes, ¿no? Yo lo percibo desde esta manera. Ustedes las invito a que traten de contestar la respuesta porque sería muy interesante también escucharla. O sea, ese es mi enfoque, podría ser diferente. Creo que tanto las familias del siglo XIX como las familias del siglo XV en Italia y actualmente debemos de replantearnos qué estamos entendiendo por educación, desde dónde comenzamos, a qué tipo de formación queremos darle sí a nuestros hijos, pero no olvidemos que antes de dar esa formación a nuestros hijos tenemos que dárnoslas a nosotros mismos y replantearnos por qué continuar con determinado tipo de actividad académica o laboral en casa, o cómo repartirlo en casa para que yo pueda darme ese espacio y sentarme aquí a platicar con ustedes, ¿no? Y de qué forma también le estoy enseñando a mi hijo a que puede hacer otras cosas y que su pareja también puede acompañarlo de una manera diferente, ¿no? Entonces, creo que esa es la pertinencia de retomar también históricamente esos temas y replantearnos desde nuevos escenarios y acompañadas y acompañados de nuevos colegas, vamos a decirlo así, de otras áreas de investigación que nos ayuden a profundizar desde su especialidad. Gracias. En Yo efecto. quisiera agregar un poco, bueno, comentar Claro, algo. por supuesto. Sí, adelante. Justo que
por la intervención, me preguntaba por qué la mujer tiene que validar o sea, en todo momento, ¿no? Como que tiene que validar si hace esto con su cuerpo, si hace aquello con su cuerpo, si toma esta decisión, si toma aquella decisión, es algo completamente fuera del lugar, ¿no? O sea, son ideas que desafortunadamente siguen hasta la actualidad de si se es acompañante, si no, si tiene o no. Al final de cuentas, creo que ya deberíamos obviamente, ¿no? De pensarlo desde otro punto de vista. Pensaba, bueno, ¿y qué pensaría Laureana en estos momentos? O sea, diría, no, yo qué pensaría Laureana de haber dicho, yo trabajando tanto y resulta que un siglo después siguen aceptando a la mujer instrumento, no, no puede ser, ¿no? Por supuesto, justo de eso era algo que quería preguntarle, maestra Marina, que Laureana buscaba reivindicar a la mujer para recuperar todas las capacidades que ha vivido, en las que ha metido o por las que ha vivido sometida. ¿Cuáles son esas capacidades que Laureana nos diría actualmente? Recupérenlas, ¿no? Justo hacíamos un comentario antes de abrir la sesión de que a las 4:30 va a salir el contingente, ¿no? De la marcha. Y bueno, pues, ¿qué estamos exigiendo? Estamos exigiendo siglos después esto que ya habías pensado, Laureana, maestra Marina. Sí, ya lo había pensado, creo que hay un objetivo principal de Laureana, que es que la mujer misma reconozca su importancia. Creo que por encima de los temas de literatura, ella exhorta que las mujeres se amen a sí mismas y se aprecien a sí mismas. Creo que más allá de la mirada masculina o la mirada que se tenía en esa sociedad, dice, pobres, no se han aceptado, no han reconocido su importancia. Estaba buscando justo una cita donde ella lo señala. El objetivo, yo creo que de este movimiento de reivindicación para Laureana, puedo afirmar que era el reconocimiento de sí mismas. Claro, por supuesto, me llama la atención de la imagen que nos presentaba, que decía para mujeres, o sea, un escrito de mujeres para mujeres, sí, y un escrito enfocado en otra dirección, no la clásica revista, ¿no? Del momento, sino esta revista que te está diciendo, piensa, independízate, haz, atrévete. Exacto. No, de hecho, aquí cuando se refiere a la mujer instrumento, dice, pobre ignorante, a quien no ha enseñado ni la estimación a sí misma. Se refiere a esa mujer, ¿no? Que no se ha ni reconocido a sí misma. Creo que esa era la principal tarea de Laureana y justo por eso en la revista va retomando, va resaltando el trabajo de sus compañeras, el trabajo, por ejemplo, de Matilde Montoya, el trabajo de las maestras en la educación, el trabajo de las artistas. Yo consideraría que ese es su principal objetivo. Claro, ¿no? Maestra Carla, haciendo esta vinculación, ¿usted cree, esta por supuesto es una pregunta ya de carácter personal, no sé, a lo mejor me evidencio, pero ¿usted cree que la cortesana era una mujer que desde la perspectiva de Laureana se reconocía? Porque menciono esto, pues sabía usar su cuerpo, sabía y decidía usarlo para sobrevivir y también para ponerse en una posición política que le beneficiara. Y no solo eso, ¿no? Pues, desarrollaba las ideas y desarrollaba sus gustos. Por supuesto, a costo de ser un estigma social, pero ¿usted cree que sería el tipo de mujer que se reivindica? Y también la pregunta sería para usted, maestra Marina, al respecto, ¿no? Con el pensamiento de Laureana. Por favor. Yo creo que sí hasta cierto punto, pero voy a explicar esta parte que yo percibo y que va relacionado con lo que les comentaba. ¿Cuántas mujeres realmente podían leer en ese momento lo que les estaba diciendo ella? Tal vez, quiero pensarlo así,
tal vez generando espacios de conversatorios donde pudiera hablarse con la comunidad, ¿no? Como incluso actualmente muchos psicólogos tratan de hacer con ciertas comunidades para generar conciencia acerca de que, por ejemplo, ciertos hombres o ciertas mujeres puedan asumir su violencia, su falta de escucha hacia el otro. Mi punto es el siguiente. No voy a generalizar de decir, mi texto incluso si dice la cortesana, el concepto de educación en la cortesana, porque estoy hablando como desde el concepto de cortesana y las que participaban de la corte del Renacimiento italiano. Pero si lo vemos objetivamente, no existen la cortesana, así como no existe la filosofía, sino las filosofías y los estudios de género y los feminismos. Entonces, creo que algunas mujeres del Renacimiento italiano, efectivamente, sí, como tú lo comentas, efectivamente sí hicieron, sí tuvieron la posibilidad, porque aparte, a veces no es nada más de que quieras. Si desde que naces te están diciendo que eres un determinado tipo de ser y que entonces bajo ese determinado tipo de ser tienes que hacer tales cosas y que tu obligación para ser amada, para ser querida, para ser respetada por tu comunidad debe de ser así. Y cuando te empiezas a salir del huacal, te empiezan a voltear a ver las otras con cara de zorra, ¿no? Ah, sí, para allá vas. ¿Sí me explico? Es decir, en ocasiones las mismas mujeres jalaban pensando que estaban haciendo lo correcto porque lo correcto que se les había dicho era que se tenía que hacer de una determinada forma. Entonces, vuelvo, por ejemplo, a que a mí me encantaron las ponencias anteriores de Sor Juana, también a su manera, fue una monja diferente, ¿no? Fue rebelde a la comunidad, al atreverse no solamente a hablar y a decir, sino a escribírselos, y cómo no, aquí está, y no me rajo. Y en el caso de la Malinche también, si vemos la biografía, no tenemos escritos de lo que ella hubiera escrito, pero sabemos, de acuerdo a sus actos y a lo que se le señala, que realmente fue divergente. Entonces yo diría que sí, efectivamente. Eh, Y que no, además están como vinculadas también, tanto Sor Juana como la Malinche, con esta situación de ser difamadas por la cuestión sexual, ¿no? Pues si tienen o no tienen parejas, creo que no tendría nada que ver con la cuestión intelectual o política, ¿no? Claro. Pero, maestra Marina, por favor. sí, yo quería como, digo, desconozco el tema de las cortesanas, pero recuerdo a la abuela Rodríguez en cuestión de que era buena conversadora. ¿No? Yo creo que un punto de las cortesanas es esa capacidad que tenían de ser acompañantes justo, porque tenían ese, seguramente aparte de la belleza, todo esto, pero ese desarrollo intelectual, ¿no? Que les servía justo como una vía en ese contexto hasta de escape, ¿no? Donde no podían desarrollar de otras maneras a veces su intelectualidad, lo imagino. Digo, y me atrevo un poquito a señalar el tema de la conversación, porque de hecho Luis Mora señala acerca de la abuela Rodríguez, que era una extraordinaria conversadora, que es además en las conversaciones estaba siempre a la par de los temas como los hombres y que estaba al corriente de todos los temas. Digo, ¿y qué más? Pues de la independencia, ¿no? Pero bueno, no sé, profesora. Eso para hacer, precisamente lo que tú dices es muy cierto. Y no toqué profundamente y no retomé ese punto precisamente porque quería hablar como de algo diferente, ¿no? Pero creo que lo que dices es muy cierto, sobre todo, fíjate la parte política, todo lo que se sabía y todo lo que pudo haber influido, más allá de lo que podemos saber, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero llega a ocurrir, por ejemplo, que a alguien le dices, ay, como que se me antoja, lo que deberías de hacer es hablar con fulanito de tal y pregúntale acerca de qué es lo que está pasando en la empresa y a lo mejor te das cuenta de que tal persona es la que está pasando tal cosa. ¿Cuántas esposas no conversan con su esposo, se saben los temas así, o la amante dentro de la empresa o dentro de la institución gubernamental y toman decisiones? Sabemos, digamos que hay ciertas sombras de que a lo largo de la historia de México, muchas amantes
y después se hicieron esposos, pero muchas amantes tuvieron ese control y tuvieron esos contactos para poder acercar no solamente a sus parejas, sino a sus amantes, a las parejas, y acomodar las cosas de una manera impresionante, ¿no? Y bueno, a lo mejor pareciera ser que nos estamos saliendo del tema de la educación y la filosofía, pero no es así, porque dentro de todo eso vemos que hay cierta profundidad y cierto sentido en cuanto a filosofía de la educación, filosofía política, ontología, y hasta de cuestiones metafísicas podríamos encontrar ahí, porque también hay unos temas bien interesantes acerca de cómo las esferas de la política, socioeconómicas, etcétera, influye en la presencia de mujeres y de hombres también me imagino, que se supone que pueden ver o que pueden percibir qué decisiones deben de tomar y quién les está haciendo algo o quién no, y qué es lo que va a pasar en el futuro de México, etcétera. Hay gente que todo eso le interesa, ¿no? Y que nuevamente ellos tienen cierto tipo de conocimientos y de reflexiones que se podría replantear y analizar, no solamente en la historia hacia el pasado, sino actualmente. Claro, claro, estaba pensando en Carmelita Díaz, ¿no? Era quien era la almohada, ¿no? Cuando Porfirio Díaz decía, voy a platicarlo, consultarlo con la almohada, bueno, en la plática de recámara, por supuesto, seguro ahí hay una influencia que no se reconoce, ¿no? Que no se reconoce. En el caso igual con las cortesanas y en el plano institucional con Laureana, que también, ¿no? Siempre hay trabas, trabas, trabas en general, ¿no? Pues bien, invitamos a nuestro público a que nos comparta sus dudas, sus preguntas. Yo quisiera anexar algo en relación a este punto que dices de Carmen, porque Laureana sí visualiza este papel de Carmelita como consejera de Porfirio Díaz. De hecho, hay un artículo en la revista que se llama Materialismo e Idealismo, donde señala que Carmelita le debe de dar mejores consejos a Porfirio Díaz. O sea, sí estaba consciente y sí estaba como con ese punto ya muy claro de que ella era la almohada, como señala, ¿no? Que en la noche le aconsejaba a Porfirio Díaz. Laureana sí lo visualiza y sí lo sabe. Es posible, ¿no? Que solo una mujer haciendo este estudio y esta reivindicación reconozca quién está detrás, ¿no? ¿Quién está Exacto. detrás? Claro, ¿no? Maestras, bueno, parece que no tenemos más preguntas, pero ¿quieren concluir, cerrar el tema desde sus aportes? Por favor. Maestra Carla, ¿o comienza usted o maestra Marina? Más que cerrar el tema con los aportes, a mí lo que me gustaría también es pues, felicitarlas a ustedes por esta conversación tan rica, tan vasta, que me llevo mucho de tarea para escribir, porque me parece que es parte de lo que estamos intentando hacer, ¿no? O sea, no solamente el hablarlo aquí y dejarlo. Este coloquio, por lo menos yo no nada más de ustedes, sino de las conversaciones anteriores y me imagino de las que siguen, me estoy llevando muchas ideas y aportaciones incluso para compartir con mis estudiantes cuando los vean, ¿no? Para compartir con mis colegas que nos permite ahondar y profundizar acerca de temas que son silenciados. No solamente el tema de la mujer, sino las mujeres. Y también en ese sentido, me parece muy pertinente el retomar la historia de otros países también y ver qué tanto y qué tan tardíamente realmente llegó a México y cómo fue percibido. Por ejemplo, ahorita me pongo a pensar en las geishas. Y otro tema que quería recordar y retomarles para invitarlas a ver, los cuentos, las novelas, todos estos escenarios. Por ejemplo, hay una autora que me encanta que se llama Pico Lestés, que hay un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos. Es muy interesante la manera en la que retoma a partir de los cuentos, de las fábulas, los escenarios, los diversos escenarios en los que se vive una mujer, pero precisamente esta parte que me gusta acerca de que hay ocasiones donde nosotras como mujeres nos sentimos devastadas, ¿no? Y entonces hace una alusión muy interesante acerca de una mujer que está abandonada en el desierto y recupera un montón de huesos, y entonces forma con los huesos,
recompone a este lobo y después sale desnuda corriendo por el monte y entonces y se canta una canción y es esta canción la que de alguna manera reconstruye. Las mujeres de alguna manera, y también los hombres, pero me refiero a esta parte en la cual de repente te sientes un poco desvalorizada, como es que hay a lo largo de la historia muchas mujeres que han pasado por lo mismo y no lo sabemos. Y pensamos que a lo mejor hay algo mal en nuestra cabecita o en nuestro cuerpo. Y lo importante que es ver, por ejemplo, desde el mito de Lilith, ¿no? O sea, este mito en el cual queda se supone que es la primera mujer de Adán y que realmente está hecha del mismo polvo, y cómo es estigmatizada, silenciada, sacada de la historia, ¿no? Por haber querido estar a la altura y por haber querido ejercer el mismo poder incluso en el ámbito sexual, ¿no? Como lo vemos con Pandora. Yo creo que debemos de recuperar también los que hay en México, ¿sí? Las mitos, las leyendas, Ixtabay, qué pasa con el Tatabalán. Es decir, hay tantos mitos, tantas historias, tantas leyendas que tienen correlación con mujeres, con hombres disidentes y que no han sido nombradas, que no han sido compartidas y que nos pueden permitir hacer reflexiones filosóficas muy interesantes y muy aportativas, ¿no? Y nuevas, claro, ¿no? Sí, claro. Muchas gracias, maestra Carla. Por favor, maestra Marina. Yo, para concluir, bueno, agradecer la invitación y también darnos cuenta que este es un proceso, ¿no? Un proceso de reivindicación que ha llevado varios siglos y seguimos en el camino y seguramente voltearemos en unos años y habremos avanzado, aunque sea un poquito, haciendo conciencia de nuestro pasado inmediato, como el siglo XIX, como Laureana, como Las Violetas, como las otras revistas, y con los diferentes movimientos, ¿no? Feministas, pero que entender que es y ha sido un proceso que seguro seguirá permeando, ¿no? Hacia lo que Laureana quería, hacia eliminar esas mujeres instrumento o los hombres pulgo. Muchas gracias. Gracias, maestra Marina. Sería muy interesante retomar el proyecto de Laureana, hacer una revista para las mujeres con este perfil, ¿no? Que hace falta. Pero bueno, por el momento, pues hemos concluido con el tiempo, nos apremia un poco. Solamente, pues recordar, ¿no? Nunca más un feminismo sin Laureana. Tenemos que investigarla, tenemos que conocerla y, por supuesto, también nunca más atacar a otra mujer por el trabajo, ¿no? Ahí tiene el trabajo que decida hacer, ¿no? Que decida cortesana o no, escort o no, pues es un ente y piensa y está ahí y tiene ideas y está haciendo cosas, entonces el respeto. Los invitamos a continuar en esta liga para las siguientes mesas. La siguiente mesa a las 4:30 dará inicio. Se llama María Zambrano, Carmen Rovira y Graciela Hierro. Estará a cargo de la doctora Julieta Lizaola, la doctora Xochitl López y la doctora Mari Carmen García. Modera la doctora Cecilia Sabido. Muchas gracias por haber estado y presenciado en esta interesantísima conferencia, conversatorio, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias.